Muy buenas tardes, queridos hermanos. Gusto en saludarles. Yo soy el padre Jorge Arturo Moreno Cruz, sacerdote diocesano de aquí de la diócesis de Azcapotzalco, y muy contento de poder participar en estos temas en el novenario a San Joselito. Mando cordiales saludos a todos desde la Ciudad de México, en la alcaldía Azcapotzalco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pido al Señor que ponga sus palabras en mi boca, que el Espíritu de Dios me inspire a dar este tema importante en la vida de la fe de toda la Iglesia. Permite, Señor, que todos vivamos en la tranquilidad, en el gozo y la paz de saber que estamos en la verdadera Iglesia fundada por Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues es bien importante, queridos hermanos, saber que somos una iglesia de mucho tiempo, una iglesia que ha sido fundada por el mismo Señor Jesús en nuestra tierra. ¿Y por qué tenemos que tomar este tema sobre cuál es la verdadera iglesia? Porque hay muchas iglesias que salen de la noche a la mañana, de 1800 para acá, y que dicen que tienen la verdad, y que juzgan algo muy importante, la presencia de los santos o mártires en nuestra vida. ¿Cómo dicen si los santos ya están muertos? ¿Cómo poder nosotros pedir una intercesión por ellos? ¿Y cómo es que los ponemos en altares o en nichos? Incluso dicen que los adoramos, sabemos que no. Entonces, la figura de San Joselito, por ejemplo, en este tiempo de la Guerra de los Cristeros, que ha marcado ampliamente y profundamente la vida de todo mexicano, sobre todo cuando empieza a hablar de estos temas, cuando empieza a darse cuenta de lo importante que es la vida de la fe y de todo lo que implicó esa persecución sangrienta, terrible en nuestro México, y cómo la sencillez de un pequeño, de un muchachito, pues lo hizo tener el heroico valor que solamente se entendería desde un enamoramiento a Dios, de decirle: entrego mi vida y viva Cristo Rey, con toda la tortura terrible que conocemos, como lo hicieron caminar prácticamente sin piel dentro de un empedrado largo, doloroso, ¿verdad? Habiéndolo mutilado de esta manera, habiéndolo rebanado la piel de los pies, como va dejando sus huellas ensangrentadas, dolientes, ardientes, supurantes, que se van infectando, y al llegar a su cadalso, convencido y enamorado, agotado por demás, claro que sí, termina diciendo nuevamente: viva Cristo Rey, entrega su todo, entrega su sangre, entrega su cuerpo por amor a la iglesia. Convencido muchachito ante tantos cobardes que renegaron de su fe en esa persecución también desafortunadamente real, verdadera, que se vivió en nuestro México. ¿Cómo demostramos, cómo podemos decir cuál es la verdadera iglesia? Porque todos dicen que tienen la verdadera iglesia en cualquier templo, en cualquier secta, religión. Dicen que así es. Bueno, pues tendríamos aquí la oportunidad de comprobarlo con la Sagrada Biblia, eso sí, con la Sagrada Biblia, y desde este tema de tipo apologético, ¿verdad? Pues nosotros debemos de conocer la Biblia. Leamos la Biblia para no cambiar de fe, para no apostatar de la verdad, para no renunciar al gran regalo que hemos tenido los que hemos nacido en esta iglesia. Y para aquellos que se fueron, que regresen, que lean bien la Biblia, que entiendan y cooperen. Bien, existen entonces congregaciones protestantes que por inexperiencia tratan de opacar la necesidad y la existencia de la iglesia para honrar y glorificar a Dios. La Biblia nos habla de una sola iglesia, una sola, fundada por Jesús, el Señor. Él sube a los cielos y la deja a cargo del Papa Pedro. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Aún existe? Lo descubriremos. Lo que hoy sí sabemos es que existen más de 70,000 congregaciones protestantes con diferentes nombres, doctrinas, y en medio de todas estas sectas prevalece una iglesia, la cual es la que tiene la verdad, mientras que las otras, sin lugar a dudas, conducen al camino de la perdición. A muchos protestantes se les oye decir aquellas frases molestas: Dios no tiene iglesia, o yo soy la iglesia. Para ser salvos no hace falta la iglesia, Cristo no es religión, sino simplemente relación. Si esto fuera cierto, entonces, ¿para qué existen tantas? Si realmente no es necesaria la iglesia. Curioso, todas estas falsas iglesias o sectas a una sola atacan. ¿Por qué atacan a una sola? No se pelean entre ellas, atacan a una sola. Pues no se atacan entre ellas mismas, pero eso sí, los cristianos católicos nos sentimos en casa, sosegados por la promesa de Jesús al decirnos que jamás su iglesia será destruida. Mateo 16 al 18. Conviene que tomen nota para que revisen con Biblia en mano, ¿verdad? Mateo 16, 18. Y dice: y las fuerzas del mal jamás podrán contra ella. El fuego del infierno no prevalecerá. Lo creemos porque estamos aquí vivos y coleando en nuestro tiempo.
Para comprender este tema es necesario comenzar con una base histórica. Tengamos presente que desde el Antiguo Testamento existía una comunidad, religión judía. Dios solicitaba que su pueblo debía tener un jefe que estuviera al frente para evitar el caos. El pueblo de Dios era dirigido por Moisés, y él sabía que si moría debía estar otra persona dirigiendo el pueblo de Dios. Le pide a Dios que designe a otro, y Dios le sugiere a Josué. Chequen por favor Números 27:15, el libro de Números 27:15, para que el pueblo de Dios no sea como oveja sin pastor. En el versículo 18 de ese mismo Números 27 dice: y dijo Dios a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Observar que era necesario imponer las manos a alguien para que pudiera dirigir a las comunidades. Hoy en día los pastores protestantes se autonombran pastor. Chequen el Deuteronomio 34:5, Deuteronomio 34:5. Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Dios mandó a Moisés. Imponer las manos no es cualquier cosa. En Primera de Reyes 13, 33 al 34, había una persona que imponía las manos por su cuenta, o sea, lo hacía de manera falsa. Nombraba sacerdotes y dice que era un pecado y Dios se molesta. A continuación, vemos un conversatorio, ¿verdad? ¿Qué pueden decir nuestros hermanos luteranos? Bueno, pues dicen que la iglesia de Cristo no es la iglesia católica. Dicen, la verdadera es la nuestra, la iglesia pentecostal o adventista o de cristianos con apellido o de hermanos testigos de Jehová. En fin, el católico puede decir, en la Biblia la iglesia de Cristo no tenía nombre, no decía católica, ni pentecostal, ni bautista, ni adventista, pero las características podemos saber cuáles son. Te pregunto, pregunta fundamental, ¿en qué año, dónde, quién fundó y cuántos años tiene tu iglesia? Esa es una pregunta fundamental para cualquier tipo de diálogo o debate. El protestante dirá, en 1905 en Estados Unidos, por un predicador llamado Charles Fox Parham, y tiene 115 años. El católico dice, la nuestra fue fundada en el año 33 por Jesucristo, aquí pisando la tierra, en Israel, y tiene desde allá para acá 24 años, edad que tenía el Señor cuando la fundó, es decir, 33 años. Por lo tanto, la cita donde Cristo funda la iglesia y la responsabiliza a Pedro como su mayordomo es, anoten ustedes por favor, Mateo 16, en el capítulo, los versículos son del 18 al 19. ¿Qué dice ahí? Que funda una iglesia y la dejó encargada a Pedro como jefe. Revisa por favor en tu Biblia, aunque sea la Biblia Reina Valera, léela. El protestante dirá, es cierto, en la Biblia no dice iglesia católica, no aparece la palabra católico. ¿Cómo lo demostrarías? ¿Y a qué te refieres con llamar mayordomo a Pedro? El católico dirá, ok, mayordomo significa el encargado de unas llaves de la casa. En este caso me refiero a Pedro, el cual tiene las llaves de la casa de Dios, del cielo. Lo entenderás más adelante, pero vayamos por partes. Para comenzar, ¿sabes lo que significa la palabra católico? La palabra católico, sabemos todos, significa universal, es decir, todos los pueblos, todo el mundo, toda la humanidad. Cristo comenzó su iglesia y podemos checar el Evangelio de San Marcos 3:13 con la conformación de los 12 y los llamó, él llamó a los que él quiso. Luego dejó a Pedro como cabeza. Chequen Mateo 16, 18 al 19, dándole las llaves y autoridad. Tú eres Pedro, etc. Yo te daré las llaves, etc. Luego esa iglesia recibió la fuerza enriquecedora y los dones del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El banderazo de salida de la iglesia católica fue el día de Pentecostés. Hechos 2. ¿Con qué finalidad se recibe esa fuerza? Pues para salir por el mundo a predicar el Evangelio, tener la autorización. Por tanto, la iglesia de Cristo tiene alrededor de más de 2000 años. Ya sabemos que existe una iglesia del Señor a la que aproximadamente en el año 107 San Ignacio de Antioquía por primera vez la llamó católica. Gracias San Ignacio de Antioquía, que llamaste a la iglesia católica universal. Se basó y se inspiró en las citas de Efesios 2:12 y también en los versículos de ese mismo de Efesios 2, versículos 14, 15, 16, 18 y 19, los cuales expresan que Dios había elegido solo al pueblo de Israel para la salvación, una pequeña porción del pueblo, ¿no? Y con la venida de Cristo, su muerte y resurrección, acercó a todos los pueblos con su sangre en la cruz, derribó una pared de separación entre su pueblo preferido
Israel y las demás naciones, y los unió para formar un solo pueblo, un solo cuerpo, con entrada a un mismo Padre. Y es por eso que estos otros pueblos no se consideran extranjeros, sino una sola familia de Dios con derecho a la santidad. Otras citas que explican la universalidad de Dios son Mateo 28:19, Marcos 16:15, cuando dice vayan por todas las naciones, todos los pueblos. Hechos 1:8, ¿verdad? Los apóstoles tenían la misión de Cristo de predicar a todos los confines de la tierra. Curiosamente, las citas utilizan la palabra todos, es decir, todos. Está hablando de esta manera, ¿verdad? Propiamente de toda la humanidad, de todos los pueblos, de todas las naciones. Por eso se le dice católico a la Iglesia de Cristo. Dijimos que San Ignacio fue obispo y discípulo de San Juan Apóstol. Y fue quien le impuso las manos a San Ignacio. Fue quien tuvo la idea de darle un nombre a la única Iglesia de Cristo. No existían las sectas en ese tiempo. En cuanto a mayordomía de Pedro, como lo hemos dicho, significa que Jesús le encomienda unas llaves. No de una casa, no de un coche, sino del cielo. Esto es un simbolismo interesante. A Pedro, por lo tanto, le delega como vicario. Pedro pasa a ser mayordomo, el que tiene la autoridad de abrir y cerrar puertas en su casa iglesia. A través de unas citas, vamos a aclararlo más adelante. ¿Pero qué piensa el protestante? ¿Estás diciendo que Dios es católico universal? ¡Claro que sí! Hebreos 12, 23 al 24. Por favor, anote. Hebreos 12, 23 al 24. En la Biblia católica, el mismo San Pablo llama a Dios católico universal, un Dios juez para todo el mundo. En la Biblia Reina Valera de las sociedades bíblicas eliminaron esta palabra. ¿Qué dice el protestante? El protestante dice, pero es que en Mateo 16, 18 al 19, Cristo no dejó a cargo a Pedro su iglesia, ni lo dejó como jefe. Para entender esto hay que leerlo desde el versículo 13 en adelante. Y allí te darás cuenta que Cristo edificó su iglesia sobre la confesión de Pedro. Jamás sobre Pedro. Pues dice, viniendo a Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondieron Simón Pedro en esa confesión, no es solo sacramento, sino cuando una persona reconoce o llama a Jesucristo el Hijo de Dios, entonces todo el que confiesa que Cristo es el Hijo de Dios vivo ya pertenece a esa iglesia de Cristo. Está aceptando con su voz, con su corazón. A partir de esto viene lo demás. O sea, en el versículo 18, Cristo desde la confesión de Pedro edifica su iglesia diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El católico le dice, no, ¿verdad? El católico responde, espérate tantito, ahí viene la respuesta católica. No es sobre la confesión de Pedro. Cristo jamás dijo, y con esta confesión yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No aparece así, no. Eso es lo que está agregado de los protestantes. Eso no dice la Biblia. Con una confesión no se edifica la iglesia, ni pasa a pertenecer a ella. Pues en la Biblia hubo otras confesiones. Chequemos Mateo 14:33, y hasta el demonio hizo una confesión igual. Vean Lucas 4:34. Y por qué no échenle un ojito a Marcos 1:23 al 25. Por lo tanto, el diablo no pertenece a la iglesia de Cristo, no es católico, y todo esto en conclusión significa que Cristo no esperaba una confesión para edificar una iglesia. Observa que en Mateo 16, 18 al 19, Pedro es la piedra, y sobre esta piedra Pedro, donde la sensación de solidez, resistencia y cimiento está al día. Vamos a la objeción protestante, ¿verdad? Ya saben cómo son. Dice, Cristo no señaló a Pedro para edificar su iglesia en él, pues la cita enseña que Cristo se señaló a sí mismo con el dedo sobre él mismo para edificar la iglesia, ¿eh? ¿Qué les parece? Hay quien dice, y tú eres Pedro, y sobre esta iglesia, y sobre esta piedra yo edifico mi iglesia. Eso es elucubrar y forzar el texto, no dice ahí, se les está olvidando que ahí están hablando de la identidad. ¿Quién dice que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y tú, Pedro, eres, ¿verdad? La identidad, no se les olvide. Cristo es la iglesia cuando dijo, yo te digo, esto lo dice el protestante, aguas. El protestante dice, Cristo es la iglesia cuando dijo, y yo te digo que eres Pedro, luego se autoseñala y dice, sobre esta piedra, o sea, sobre yo, piedra yo, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. O sea que Jesús funda sobre él mismo, ¿no?
Dice, he aquí pongo en Sión lo principal, piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en Cristo no será avergonzado. A Cristo, que es la piedra angular principal, habría que analizarlo bien, pues el contexto aclara el comienzo de los apóstoles, junto a Pedro, que son piedras que edifican la iglesia, y que Cristo es la piedra angular principal de este edificio. En la Biblia dice además que Cristo es la cabeza del cuerpo y nosotros conectados a su cuerpo, formamos su iglesia. Colosenses 1:18. Detallar en Efesios que hay otras piedras que se coordinan entre sí para que esto vaya creciendo, y todos forman juntamente el edificio de la iglesia, y la cita dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí está claro que los apóstoles son piedras, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí está claro que Cristo es de alguna manera el fundamento de arriba del edificio, y sigue diciendo, es quien todo el edificio viene bien coordinado. Va creciendo, nos unimos nosotros para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Nosotros para morada de Dios en el Espíritu. En relación a Isaías 28:16 y Corintios, primera, 10 al 4, no negamos que Cristo es la piedra angular o el fundamento. Pero debes leer bien que aclara que Cristo es el fundamento, pero existe el edificio de otras piedras. Con solo leer que Cristo es el fundamento ya sabemos que Él está arriba de la construcción y sostiene el edificio. Más abajo estamos unas piedritas, los apóstoles, nosotros los creyentes, que coordinamos con la piedra angular, y todo esto nos edifica como iglesia. El protestante insiste que no puede ser Pedro el encargado de la iglesia de Cristo. Ojo, ahí en cualquier Biblia, hasta protestante por supuesto, vamos a encontrar la lista de los apóstoles y en primer lugar Pedro. Eso no es extraño porque él es el jefe de los apóstoles. Nunca vamos a ver a Juan primero, o a Judas primero, o a Tadeo primero. Primero siempre va Pedro, en todas las listas de todas las Biblias. Claro que es Pedro, pues si leemos los evangelios nos daremos cuenta que Pedro no se llamaba Pedro sino Simón en la Biblia. Cuando Dios le cambia el nombre a una persona es para encomendar una función, una misión más importante, y es pertenencia, ¿verdad? Como las monjitas se cambian el nombre cuando se consagran. Vemos también en esta misión Génesis 17, 4 al 8. Génesis 17, 4 al 8. Dios le cambia el nombre a Abraham por Abraham, y su misión era ser padre de las naciones de donde saldrían los reyes. En Génesis 17, 15, Dios le cambia el nombre a Sarai por Sara. Su función era ser madre de las naciones de donde saldrían los reyes. Génesis 32, 28, Dios le cambia el nombre a Jacobo por Israel. Ahí está, lo cual significa luchar y vencer. Eso sucedió en la historia de Jacob, que luchó y finalmente venció, regresando a casa. Incluso en Jesús ocurrió lo mismo en Isaías 7:14, en función de ser, ¿qué creen? El Emanuel, que significa Dios con nosotros, cuya cita mucha gente se confunde porque dice, por tanto el Señor mismo os dará señales aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará a su nombre Emanuel. Muchos se preguntan por qué el Mesías no se llama Manuel si estaba escrito, sino que le colocaron el nombre de Jesús, porque Manuel era su función. No es el nombre en sí, sino lo que significa Dios con nosotros, y es Jesús, Dios que está entre nosotros. En el caso de Pedro, en la cita de Juan 1:42, Cristo, le cambió el nombre a Simón por el nombre de Pedro, que significa piedra, para ser el jefe o el encargado de la iglesia. Cristo es la piedra angular, luego le sigue Pedro, luego los demás apóstoles y finalmente nosotros los cristianos católicos. Dice el protestante, ¿Pedro jefe de la iglesia? ¿Qué otro argumento podría afirmarlo? Católico dice, Mateo 16, 19. Esta otra prueba, observar que Cristo le da una autoridad a Pedro. Con esto sabemos que el Señor edificó su iglesia sobre Pedro, pues dice expresamente así, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Observar además la otra parte que dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí hay una garantía. Observar que Jesús no dijo, yo tendré las llaves, tampoco dijo, yo soy el que ato y desato. Cualquiera con uso de razón se dará cuenta que aquí el Señor está otorgando una autoridad. A ti te daré, etcétera, todo lo que ates, etcétera. Supongamos que eliminamos en Mateo 18, 18 la palabra tú eres Pedro. Vamos a pensar que se puede eliminar. Tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cómo explicas que Jesús no dejó un jefe, un encargado en la iglesia cuando dice, a ti te daré las llaves, todo lo que ates, etcétera?
Cualquier persona que sepa interpretar bien la palabra de Dios inmediatamente se dará cuenta aquí que Jesús está dando a Pedro esa responsabilidad como de abrir y cerrar las puertas, una delegación interesante, incluso de atar y desatar. Observar que una persona en la iglesia tiene unas llaves, decimos que esas llaves son simbólicas porque no traen llaves visibles, las cuales abren las puertas de todo el reino de los cielos, cuyas llaves no fueron entregadas a Carlos Parham, el fundador de la iglesia pentecostal, ni a Helen White, la fundadora de los adventistas del séptimo día, ni a John Smith, el fundador de la iglesia bautista, ni a Charles Russell, el fundador de los testigos de Jehová. Si uno de esos protestantes mueren y van a la puerta del cielo, notarán que no tienen la llave. No, ¿cómo le van a hacer? Su pastor tampoco se la dio y no podrán regresar a la vida para buscarlos. Curiosamente, en todo el libro de Hechos de los Apóstoles se observa a Pedro liderando como jefe a las iglesias. Y también vemos ese liderazgo, ¿verdad?, que detalla, pudo haber sido Santiago, pudo haber sido Juan, pudo haber sido así, sino Pedro. Vamos a ver las siguientes citas. San Lucas 22, 31 al 32. San Lucas 22, 31 al 32. Jesús le dice a Pedro, he rogado para ti, para que no falte tu fe. Debido a que el diablo atacaría a la iglesia para zarandearla y derrumbarla, Cristo ruega por Pedro para que siga adelante dirigiendo su iglesia, lo cual pasaría por tropiezos. En Juan 21, 15 al 17, Juan 21, 15 al 17, Cristo le dice a Pedro que él sería el pastor de la iglesia cuando dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. En castellano Jesús está diciendo, Pedro, tú serás encargado de dirigir a todo el rebaño de la iglesia. Quien no entiende esto es un neófito. Jesús no dijo estas palabras a los otros apóstoles, sino solamente a San Pedro. Veamos Hechos 1.15. En Hechos 1.15 Pedro comienza a pastorear a su iglesia. Y en el versículo 21 es Pedro el que dice reemplazar a los Judas por otros apóstoles. Tiene autoridad. Hechos 2.13. Se observa otro protagonismo de Pedro incorporado a otro apóstol. Lean también el versículo 41. En torno a Pedro que se une más creyentes y más gente a la iglesia en Cristo Jesús, más creyentes. Hechos 5.16, con una sola palabra de Pedro se sanaban los enfermos. Y en Hechos 10.44, cuando Pedro hablaba, el Espíritu caía sobre las personas. Pedro daba órdenes del bautizar. Vean el versículo 48, tiene autoridad. Hechos 15.1. Se observa también que dos discípulos, Pablo y Bernabé, tenían un problema y fueron por la cabeza de la iglesia en la figura de Pedro para consultarle. Tiene autoridad. En el versículo 37 del capítulo 2 de Hechos, sucede lo mismo. Los apóstoles consultan situación a Pedro, que tiene autoridad. Ahí está, se respeta lo que Dios diga. Hechos 3.12, Pedro habla con autoridad y reprende a los israelitas, mientras que en Hechos 4.8, el Espíritu Santo obra en Pedro para que pudiera hablar con autoridad. Para Hechos 9.38, se observa claramente que los discípulos enviaron a dos hombres hacia Pedro para que haga una petición, porque tiene autoridad. Versículo 39, Pedro es rodeado por personas que lloraban. En Hechos 12.5, personas que oran por Pedro cuando fue encarcelado. Versículo 7, se le aparece un ángel a Pedro. En ese momento, ¿verdad?, recibimos en nuestra parroquia con mucho gusto a todos los que están en esa consagración y camino, una promesa, esperando regresar a la casa del Padre. Hechos 10.25, personas se arrodillan ante Pedro para adorarlo porque sabían que era una autoridad y él no aceptaba ser adorado. En Hechos 15.7, Pedro es quien se levanta para dirigir una palabra con autoridad. Liderazgo de Pedro como jefe de la iglesia, no hay duda. Protestante dirá, Pedro no puede ser jefe de la iglesia porque Pablo lo enfrentó y reprendió. Lo dice Gálatas 2.11, el cual expresa, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Católico dice lo siguiente, eso se puede hacer, pues el Vaticano existe una cláusula o unas normas que dicen que si el jefe de la iglesia, que es el Papa, se equivoca o toma una decisión al libre albedrío y la ejecuta sin haberla consultado al clero, los obispos tienen la obligación, ¿verdad?, de reunirse y llamarle la atención. El protestante dirá, ¿estás diciendo que Pedro fue papa? La Biblia no dice papa por ningún lado. Católico, sí, Pedro fue el primer papa para entender esto. Debemos seguir lo que significa la palabra papa. ¿Para ti qué significa? El protestante dice, significa papá o padre. Muy bien, dirá el católico, exactamente.
Ahora vamos a leer Isaías 22, 20 al 22. Y con este pasaje bíblico te darás cuenta que sucedieron cosas muy similares en Mateo 16, 18 al 19, es decir, en momentos en que Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, etcétera, te daré las llaves, todo lo que ates en la tierra, etcétera. En la cita de Isaías 22, 20 al 22, al mayordomo se le llama padre, es decir, papá o papa. Y por esto, curiosamente, el Señor evocó dicha cita para repetirnos en Mateo 16, 18 al 19. Las citas de Isaías dice así: en aquel día llamaré a mi siervo Elohim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de sus vestiduras, y lo ceñiré de tus palabras, de un talabarte. Entregaré en sus manos la potestad y será padre, es decir, papa, al morador de Jesús. Y a la otra cosa de Judá pondré la llave en la casa de David, y abrirá y nadie cerrará y nadie abrirá. Esta parte es similar a todo lo que ates, ¿verdad? En castellano significa que Elohim es escogido y es vestido por un traje de cinturón de un rey para ser llamado, ¿verdad? Aquel poderoso, ser llamado y encargado de una llave que abre la casa de Dios, donde él solo podría abrir y nadie podrá cerrar, y cuando él cierre habrá que abrir. Observando el versículo 21, que Elohim, después de tomar parte y poder como mayordomo en la casa de David, los sirvientes, ¿verdad?, deberán llamarlo padre, es decir, papá o papa. Observar también los dones sobre Elohim, recibe unas llaves y también la parte dada, y dice: y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Es lo mismo que sucede aquí con Pedro, ¿verdad? A ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que no, pues no, ¿verdad? Es la misma idea expresada, como se ha dicho en Isaías 22, Isaías 22, 21 al 22. Cuando dice, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. En la Biblia católica la expresión dice así: cuando el hombre, el que obra, ¿verdad?, precisamente, no podrá cerrar, cuando cierre nadie podrá abrir. Si lees Números 27, 15 al 23, recordarás, te darás cuenta que en el Antiguo Testamento la gente te preocupa por escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, el querer de Dios siempre ha sido que tuviera un pastor, un encargado en una congregación, porque si no el rebaño se extraviaría. En este caso es Pedro, pastor de rebaños. A todo esto, Pedro fue el primer papa o padre de la Iglesia Católica hasta el año 29 de junio, año de 67 en que murió. Luego le sucedió el Papa Lino, Sixto Clemente, Evaristo, entre otros. Aparece en la Biblia, 2 Timoteo 4, 21, este apartado, ¿verdad?, que se va dando. ¿Cómo demostrar con Biblia lo que en realidad la única iglesia de Cristo puede dar? Lo que nosotros católicos conocemos puede ser abrumador y muy imperante. Sencillo este conversatorio entre los hombres y las mujeres luteranas. No queremos agresiones, queremos comprensión. Y viva Cristo Rey. Saludos a todos. Ahí está precisamente. Segunda parte, ¿cómo demostrar con la Biblia que la única iglesia de Cristo es la católica? El protestante nos dirá, la iglesia católica no puede ser la de Cristo porque quien fundó la iglesia católica fue Constantino. Mira, Constantino. ¿En qué te fundamentas para decir que Constantino funda la iglesia católica? Porque eso nos dijo nuestro pastor. Se los enseñaron mal, me los engañaron, disculpen ustedes. Vamos a ver qué onda, si es cierto o no es cierto. El católico dirá, te han engañado, pues la historia dice otra cosa. Debes investigar la historia. No me interesa la historia, dice el protestante, solo me interesa la Biblia. La historia es innecesaria. No, espérate tantito. Si no te es interesante la historia, entonces ¿cómo aceptas que Constantino fundó la iglesia católica si eso no lo dice la Biblia? El protestante se queda, ¿qué? El católico dice, mira, para los católicos la Biblia y la historia deben de estar vinculadas, incluyendo las tradiciones humanas. Sepa lo que realmente hizo Constantino mediante el Edicto de Milán, es decir, un escrito que fue a legalizar la religión cristiana. Constantino estaba preocupado porque esto sobrepasaba los 40,000 convertidos
y temía que estos podrían rebelarse contra su imperio por ser mayoría. Permitió y apoyó para que se construyeran templos en su comarca. Constantino era un pagano y creía en falsos dioses y aceptó recibir una larga catequesis hasta convertirse y en su lecho de muerte se hace bautizar. Desde allí comenzó a apoyar la religión cristiana invirtiendo fortunas a la iglesia de Cristo, que va construyendo templos católicos, como todos los ejemplos, la Basílica de Letrán, que era el primer palacio de los tiempos después, es decir, después del siglo XVI, época de las reformas, que se tomó 170 años de construcción. Incluso invirtió para la construcción del Santo Sepulcro del Señor en Jerusalén. Mandó a derribar las imágenes de falsos dioses en su ciudad y las reemplazó por santos católicos. Mejoró el lugar y la llamó la Nueva Roma, y el pueblo en agradecimiento más adelante lo llamó Constantinopla. Aunque no aceptan la historia, están allí. Es una fuente confiable. Sepamos que Constantino fue emperador del año 306. Preguntó, ¿qué hacía allí el Papa número 33 llamado San Silvestre I? Esto indica que antes de Constantino había pasado 32 papas y cada uno tenía sus propias ideas, gobernaba aproximadamente entre 5 u 8 años hasta más. Entonces Constantino no fundó la Iglesia Católica, para nada, para nada, para nada. Otra cosa que debemos de saber a Constantino, si Constantino hubiera sido el fundador de la Iglesia Católica, ¿por qué la Iglesia no lo declaró papa? Porque fue proporcionalmente casada como santo, como santa, y aquel enemigo va a empezar a caminar, ¿verdad? ¿Por qué no se venera? ¿Por qué la Iglesia Católica no tiene su imagen? ¿Por qué se hubiera papado? ¿Por qué hubiera papás anteriores a él? Vamos a ver las respuestas. El protestante dice, mencionaste que ustedes los católicos creen en tradiciones. Eso es de hombres. Nosotros creemos en la palabra de Dios, no en tradiciones de hombres. Jeremías 17:5, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre, porque eso no creemos, por eso no creemos nosotros. Pero el católico dice, ¿acabas de llamarme maldito? ¿O de llamarte maldito? Porque confiaste en tu pastor cuando te enseñó. Constantino fue quien fundó la Iglesia Católica. Lo vamos a invitar también a celebrar. Jesús está ahí. ¿Crees y confías en todas sus mentiras? Ay, el Señor se hizo alimento para comerlo, para alimentarnos, acudir a Él. Si creyeras en la Biblia, entonces tendrías que aceptar las tradiciones porque Él mismo, San Pablo, defiende y alaba a quienes hay personas revoltosas o que guardan las tradiciones fielmente. 1 Corintios 11:2, Biblia católica. Os alabo porque en todo tu corazón de mí guardéis las tradiciones con firmeza tal como yo se las entregaré. Sepan, en la Biblia Reina Valera, la tradición de tradiciones es eliminada y cambiada por la palabra instrucciones. Esto lo hicieron los sacerdotes bíblicos unidos protestantes, quienes llevaron a cabo 27 o más revisiones y acomodo de la Biblia la Reina Valera. El protestante dirá, ¿estás diciendo que la Biblia Reina Valera no es confiable? El católico dice, correcto, correcto. Cuando puedas, trata de revisar estas citas y notarás estos cambios. Hebreos 17 al 11, Hechos ahora sí, capítulo 20, versículo 17, Mateo 6:5 y por supuesto Salmo 115, ¿verdad? Ahí están estas citas que nos van dando identidad en el camino de la fe. Entonces, la palabra religión otra vez es combinada. Segunda Tesalonicenses 2:15, las tradiciones por adoctrinar. Tito 1:1, religión cambiada. Y Santiago la misma, ¿verdad? Especialmente la palabra del presbítero sacerdotes combinada por los ancianos, que a fin de cuentas es lo mismo. Entonces, diciendo que fue una exageración y una variedad de revisiones y modificaciones a la Biblia, y nosotros señalamos que fueron 47 revisiones. No estamos diciendo que fue un par de veces, sino un significativo y preocupante número de veces, ¿verdad? Llamada la Biblia del Oso, hoy en día la Reina Valera, con varias revisiones a través de los años, 1602, 1862, 1865, 1909, 1995, 2009 y 2011, así como 2015, etc.
Es una de las Biblias en español más usadas por parte de la Iglesia protestante. Las últimas revisiones por las sociedades bíblicas sufrieron cambios de terminologías o de palabras en algún contexto, y todo esto la comunidad católica nos resulta una situación más seria y delicada. En este momento, si queremos dar un tema, evangelizar, nos tenemos que preparar muy bien. Cuenta que los dogmas casos tuvieron la finalidad de distanciar la doctrina católica y en cierta forma darle cercanía a la doctrina protestante, ajustándola al modo de ellos, a fin de tener fundamentos en la verdad a su alcance, porque tenemos el dinero positivo, no nos importa lo demás. Ahí también tenemos este signo interesante. Reina Valera: no es culpable, es innegable resaltar que estas sociedades bíblicas protestantes acudieron con textos y optimizaron los rebeldes niveles gramaticales de la escritura a fin de que predominara la naturalidad de expresión para que se pueda sentar. Si no, en esa continuación, mejor pido mucha aceptación con el uso de los signos de puntuación. Hay que tener cuidado porque podemos decir efectivamente otras cosas. El protestante dice: para mí tampoco la Biblia católica es confiable, pues ustedes le agregaron 7 libros de más. La Biblia es correcta, es de 66 libros. El protestante dice otra cosa, pero vamos por partes. Dice aquí: Biblia significa biblioteca, muchos. Ahora, la pregunta es: ¿quién hizo la Biblia? El protestante dirá: es Dios. El católico dirá: no fue Dios. La Biblia son libros inspirados por Dios, que es distinto, pero que en realidad reunió e hizo la Biblia. Fue San Dámaso I. Anote usted: San Dámaso I. Ahí está. En el año 382 existen los protestantes. Envió su equipo junto a Roma y ellos trajeron un libro, los cuales le llamaron Carta a los Romanos, a Filipo, y trajeron a los libres y lo llamaron lo que debe ser Carta a los Filipenses, Tesalónica, algo normal, ¿verdad? Carta a los Corintios. Te explicaré con lujo de detalle: cuando Cristo vino solo existía un solo ser humano, un solo pequeñito, una sola parte de mí. Esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi sangre, ¿verdad? La varona, llamada vulgarmente ahí, ¿verdad? En la presencia del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura. Ver en Lucas 4, 17 al 21. El Vaticano está viendo estos libros con gran conservación. Cuando Pablo en la 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir la justicia, se refiere al corazón que existe con 46 libros, es decir, el de Alejandría. Cuando vino Cristo, ya en el Nuevo Testamento, años después o más adelante, los judíos se fraccionaron en 2 grupos: los judeocristianos y los judíos no cristianos. El segundo no creía que Jesús era el Mesías, por lo tanto no aceptaron sus enseñanzas. En cambio, el primero, es decir, los judíos, ¿verdad? Ellos sí creyeron que Jesús era el esperado por el Mesías, se portó muy bien, ¿verdad? Ellos se dirigieron con este cañón mientras los iban deteniendo. No, cristianos, por no aceptar y creer que Jesús era el anciano, entonces profetizado en las Escrituras, y tampoco creyera a los apóstoles manifestar. Para ellos le habían reducido y efectivamente, ¿verdad? En el año 90 sacaron a la luz otra Biblia o canon llamado Canon Palestinense. ¡Wow! En el año 309, y él a sus 309 años también había eliminado 7 libros al principio. Pero ¿qué era efectivamente? ¿Cuál era el llamado? Siempre nos dará algo que no necesitamos, ¿verdad?, para ir trascendiendo hacia cosas profundas de nuestra vida misma. Por el Papa San Dámaso I en el año 382 tomó un canon que se llama palestinense. Libros que habían sido eliminados, 7 libros, o sea, de 46 que eran reconocidos y seleccionados, adquieren 39. Tampoco aceptaron los vicios o exigencias, ¿verdad?, de los 27 libros del Nuevo Testamento. Por eso el Papa Dámaso I fue en el año 1831-832, que fue
carro de sabiduría. Agrego que no es la puerta, están efectivamente la cuestión de los evangelios. Y vámonos viendo qué tanto el nombre, ¿verdad? Qué tanto. Por eso el Papa Dámaso I, en el año 382, tomó el canon de Dios e hizo que los evangelios y los niños se arrodillaran. Las cartas de los apóstoles, que eran 27, todas tenían obviamente una situación de seguridad. Tomó el canon de Alejandría de 46 libritos y agregó los evangelios y los cuartos. Todo esto, ¿verdad? Ahí está, en esa misma cuestión. Los apóstoles, que eran 27 y al final suman 73 libros. ¿Cómo demostrar que la Biblia tiene esa injerencia de la verdadera Iglesia Católica? Bueno, a muchos protestantes se les oye decir aquellas frases molestas: Dios no tiene iglesia, ¿verdad? Pero ahí debemos de darnos cuenta si está ingiriendo en una misma realidad importante. Vemos aquí la confianza: he aquí pongo en Sión la piedra angular, la piedra escogida y preciosa, el que creyere en ti nunca será avergonzado. Reconoce si tú estás en la verdadera iglesia o esta no es la verdadera iglesia. Hay una intención, y dice Efesios también: ahí en lo íntimo de mi ser puedo encontrar el amor de Dios. Mientras más platique y lo deje cargando, mejor, porque está cargando. Eso se trata, eso se trata. Aquí en esta cuestión, pues intentamos ayudar a algunos protestantes que están ya en la calle, mientras otros son un poquito más ariscos en esa realidad. Todos los pueblos, todas las naciones, por eso dice el Señor, la iglesia de Cristo. San Ignacio fue obispo y discípulo de San Juan. Allá dile. Y fue él el que me respondió. Ahí está. San Ignacio fue obispo y discípulo de San Juan Apóstol, de quien pues en su bello de... Ahí está, ¿no? Jesús se le encomienda estas llaves simbólicas a Pedro, por lo tanto Pedro pasa a ser su mayordomo. El que tiene la autoridad de abrir y cerrar puertas, en su caso, es la iglesia, a través de unas citas que se deben aclarar. En Mateo 16, 18 al 19, Cristo no dejó a cargo a Pedro ni su iglesia, ¿verdad? Ahí está. Si es el Hijo del Dios viviente. A partir de esto viene lo demás, o sea, el versículo 18, Cristo, desde la confesión de Pedro, edifica su iglesia diciendo: y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y por lo tanto, ¿verdad? Siempre he amado este pasaje de ser el católico. No es sobre la confesión de Pedro, hemos dicho, sino es la misma misión que Pedro tiene. El fundamento en los apóstoles, profetas, que el día de mañana darán un paso más firme, más serio a la fe. Yo, sacerdote católico, estoy muy contento, muy orgulloso de conocer la verdad. Aquí en mi parroquia no tengo que ir a otra parte, no tengo que buscar a alguien. Yo simplemente vienen acá, les hago la imposición de manos y les doy la bendición. Queridos hermanos, es que ahí está el asunto, el meollo del asunto, el tema de la discusión. Constantemente estos hermanos van a buscar ese proselitismo, ¿verdad? De decir, esta es la verdadera iglesia. Con Biblia estamos comprobando que la verdadera iglesia es la del Cristo Señor, nuestro Señor. Y en este tema, pues efectivamente, Joselito no estuvo equivocado. Se enamora tanto del Señor que permanece hasta los últimos momentos y consecuencias de su existencia en el mundo. Y ahora por eso lo hemos llevado a los altares y le reconocemos su vida virtuosa de ser hijos de Dios. Hermanos, ahí está la oportunidad nuevamente de volver al camino correcto, de hacer las cosas siempre con dignidad, no juzgar, no destruir, sino más bien estar ahí unidos todos como hermanos en este tema que es de tipo de fe, tipo escatológico, tipo también de formación durante nuestro caminar hacia el Señor. Podemos decir en este caso que la guerra de los cristeros ha sido para nosotros como un bautismo, ya que en esas tierras se levanta nuevamente la persona en medio de una situación muy dolorosa. Ustedes sabrán qué complicado puede ser vivir así.
Sin embargo, el Señor nos da todo lo necesario para vencer las tentaciones, las caídas, los errores. Vivamos entonces en armonía y en fe. Pidamos al Señor la paz que todos necesitamos. Hemos dicho. Hermanos, ahí está el tema. Agradecemos mucho a todos los que nos han acompañado. Gracias a todos los que nos siguen en redes sociales. Les doy mis redes sociales, es Espíritu Canal, ¿verdad? El canal de YouTube y la página de Facebook Parroquia de Santa Lucía y Santa Polonia Azcapotzalco para que lo que ustedes gusten. Quiero darles una invitación. Primero, la invitación, ustedes saben que nosotros hacemos lucha libre, hay mucha lucha libre en la parroquia y tenemos 2 eventos. El primero de ellos es el 3 de noviembre, que hemos grabado un cortometraje, se va a transmitir ese día. Vendrán algunos luchadores famosos, ¿verdad? Con sus materiales, por si alguien quiere tomarse una fotografía. El costo de este evento es de 40 pesos. El 40 pesos incluye todo, porque además en la tarde habrá función de lucha. Para el 14 de diciembre viene el Padre Fray Tormenta a la parroquia. Vamos a apoyarles, a darle una despensita o un apoyo económico. Gracias por su generosidad a todos. Y en este tema también quiero decirles algo, que estoy preparando ya la Pastorela 2024 y ¿qué creen? Va a salir San Joselito. Para los que quieran, les guste el teatro evangelizador, vamos a empezar ya el casting para poder leer todos la Pastorela y venir a los ensayos, ¿verdad? Estarán varios santos en el cielo, es una premisa para que ustedes sepan qué interesante es todo esto. Vamos entonces a la bendición del Señor y mandamos un fuerte abrazo a nuestro hermano Emmanuel. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les acompañe siempre. Ahí está, les dejo de tarea todo el libro de Efesios, donde habla de todo el tema eclesiológico. Estamos en la verdadera iglesia, viva Cristo Rey, bajo todas las circunstancias y consecuencias, entreguemos nuestra vida. Muchísimas gracias, les agradezco su compañía. Dios les bendice, les bendiga, les fortalezca, les dé su paz en este y todos los días. Así sea, vivamos en esa concordia. Gracias por escucharnos. Estamos unidos en la fe.